Hola. Esperamos unos minutos para que lleguen todos. Ok. Creo que son todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido el día de hoy en sus clases? A ver, déjenlos pongo para verlos. Bien, maestra. ¿Qué clases Todo tuvieron? bien. Tuvimos diseño y teoría del arte. Uy, bueno, espero que no anden muy cansados. Normalmente esta clase, bueno, cuando es presencial, me pasa que ya están un poco agotados, porque es la última, pero bueno, vamos a intentar echarle ganas y hacerla rápido. Dejen admito a sus Y compañeros. luego es viernes, más agotados todavía. Ay, pues mira, que ahorita ya no saben muy bien los viernes. ¿Alguno de ustedes no está en el grupo que dice WhatsApp? Es que vi que entraron dos personas nuevas. Creo que yo, de Carolina Ok. Marencias. Si quieres, ponlo en el grupo este que es el general con todos los maestros, pon, que no te ha aceptado para mandarte la invitación, Ok. para que estén todos y no haya problema. Siguen llegando sus compañeros. ¿Ya saben cuántos son? Son como 26, ¿no? Más o menos. No sé. Se me hace que 28, maestra. ¿28? Sí, Ok. más o menos. Hola. 4, 25. Si son 28, faltan Buenas 3. tardes. Yo le mandé mensaje. Ya le mandé mensaje por WhatsApp. Ah, súper. Te agrego al finalizar la clase. Pero sí vi que Ok. había 2 personas más que no había agregado, o no sé cuántas. Ok, creo que estamos todos. ¿Alguien puede poner en el grupo que si falta alguien de que lo admita, escriba por el WhatsApp? Porfa. Gracias. Maestra, sí, ya, ok. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Ya vamos a entrar en materia. Vamos a ver en esta clase de manera muy general el tema de la prehistoria. Todos los temas que vamos a ver son muy extensos. Es como muy difícil poder abarcar
todos los temas en un curso de 6 meses. Cada uno de estos obviamente se lleva muchísimo más tiempo si se quiere llevar a profundidad. Pero bueno, el objetivo de esto es que ustedes conozcan la generalidad para que si les interesa el tema, pues ya lo busquen como por su parte de manera más profunda. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Se ven en la pantalla sus rostros o nada más en la mía? Es que no sé muy bien cómo lo ven ustedes. ¿O si ven mi pantalla? Sí. Nada más ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, no hace eso. Ah, súper, perfecto. Bien, entonces, solo lo acomodo y empezamos. Ok, bueno, como les dije, el tema es de la prehistoria. Acá, caray. Ahí está. Todo este tema lo pueden consultar ustedes de manera más directa en el libro que les pasé ayer por WeTransfer. Les comento que para ese link tienen 7 días para descargarlo. Si no lo descargan, pues se va a perder el link. Y lo que vamos a ver durante la clase de hoy está en las páginas de la 187 a la 203, más o menos. Antes, en el libro vienen como muchas generalidades para entender la arquitectura, pero lo que nos abarca a nosotros en nuestra materia empieza desde la página 187 hasta los romanos. Entonces, si quieren profundizar más en lo que les voy a comentar, pues pueden ir a leer el libro. Como vieron, es un libro que es de la editorial Gustavo. Está un poco caro si lo compran en físico, cuesta como 1,200. Entonces, bueno, creo que tienen una buena oportunidad ahí de descargarlo y pues usarlo, que les va a servir para esta materia y para las otras historias. Entonces, bueno, nada más quería comentarles dónde está la fuente de información. Vamos a empezar con, creo que esto ya lo han visto hasta el cansancio, o eso espero, en sus materias de historia de la secu, de la primaria, de la prepa, que es la evolución de los homínidos, del ser humano. ¿Cómo empieza en una primera etapa con el Australopithecus, que seguro ya lo han escuchado, y cómo llega al Homo sapiens, que es la forma humana que conocemos, que somos nosotros, y que ha poblado el mundo desde el Neolítico. Entonces, yo aquí lo que quiero que se entienda es las relaciones de tiempo y de espacio. Voy a hacer como una gráfica de lo que a mí me sorprende mucho en este punto acerca del tiempo. Por ejemplo, dice que el Australopithecus vivió hace 4.2 millones de años. ¿Alguno de ustedes me puede decir que entiende perfecto cuánto equivale 4.2 millones de años? ¿Lo conceptualiza perfecto? ¿Alguien? ¿A 4 siglos? No. Lo agarró y lo sacó y lo agarró. ¿O sea? Bueno, el punto al que quiero llegar es que cuando te dicen un año, lo entiendes perfecto. ¿Por qué? Porque has vivido, no sé, ustedes tienen 18, 19 años, entonces entiendes perfecto a qué se refiere la duración de un año. Si te dicen 10 años, lo entiendes también. 50 años, lo entiendes también. 100 años, lo entiendes porque está como en tu relación espacial. O sea, puedes visualizar una persona viviendo 80 años. Cuando te empiezan a decir 200 años, 500 años, tu relación espacial como que empieza a ser difusa. Dices, ¿cómo puedo comprender cuánto equivalen 500 años? O sea, es un poco más complejo. Y ya cuando te dicen 4.2 millones de años, no sé si les pasa como a mí, que ni siquiera lo entiendo bien. O sea, no lo conceptualizo como entiendo un día o como entiendo una hora. 4.2 millones de años me parece una cifra difícil de comprender. Así como cuando te dicen una cifra de dinero de 3.8 billones. Ni siquiera puedes entender, a menos que estés manejando esa cantidad de dinero, qué se puede hacer con ese dinero, qué se puede comprar. Algo así que quiero que entiendan con esta relación de los números.
¿A alguien le ha pasado esto, por ejemplo, con el dinero? Que te dicen una cifra y no logras entender cuánto es. Activen sus micrófonos. Pues No, creo que a mí maestra. sí me ha pasado, o no sé, no me acuerdo. Ok, si quieres dejar los micrófonos activos. Ah, no, pero hay mucho ruido. Ok, bueno, entonces, dice que los Australopithecus, los Homo habilis, el Homo erectus vivieron hace 1.8, 2.4 millones de años. Y que el Homo sapiens vivió hace 195,000 años, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo comprendes, no? Esto significa que eran muy antiguos. O sea, si lo pongo en una línea de tiempo, la voy a dibujar, digamos que viene aquí, ¿no? Entonces, durante esta línea de tiempo vivieron los Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus y los neandertales, que es hasta el 35,000 antes de Cristo. Les voy a poner así como en esta gráfica lo que corresponde cuando decimos nosotros vivimos en el año 2000 después de Cristo. O sea, recuerden que todas estas fechas se dan a partir de una división de antes de Cristo, después de Cristo. Entonces nosotros como que comprendemos más esta datación de 2000 después de Cristo, porque nosotros pues, vivimos 2020. Para que lo vean en esta grafiquita, el 2020 respecto al inicio del mundo, que es aquí, sería como este pedacito nada más. O sea, se dan cuenta, o sea, este chiquitito. Aquí lo importante es ver que desde el 2020, donde estamos nosotros, hasta que todos los años que han pasado de evolución, o sea, son como no sé cuántas veces después de Cristo, lo que nosotros hemos vivido. Entonces, el punto aquí es, ha pasado un montón de cosas, ha pasado un montón de historia enorme respecto a los 2000 años que nosotros tenemos como entendido del después de Cristo. Entonces, durante toda esta prehistoria, alguien está intentando entrar. Durante toda esta prehistoria sucedió esta evolución de cómo pasamos del Australopithecus hasta toda una evolución que llevó millones y millones de años hasta llegar a la forma del homínido que conocemos como Homo sapiens. Y durante toda esta transición de evolución, pues hubo momentos como bien importantes que marcaron como el antes y el después. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita respecto a los cambios que yo considero las cosas más importantes, como el descubrimiento que hizo que nosotros estemos aquí y tengamos la vida que tenemos. ¿Por qué? Porque la vida que nosotros tenemos, la tecnología que gozamos, la forma en la que vivimos, tiene toda la relación a cómo estas personas, cómo la evolución fue haciendo como los pasos. Entonces, entendido el tiempo, yo aquí lo que les quiero dejar es que hubo muchísimos años de evolución antes de ser lo que somos ahora. Y lo que somos ahora abarca solo un poquititito de toda la historia de la Tierra y de la aparición del hombre. Somos como un granito respecto a toda esa evolución. Entonces, continuamos. Creo que ya lo han visto también en sus clases. La aparición del hombre se da en el continente africano y a partir de ciertos movimientos que ellos hicieron, pues se fueron dispersando a lo largo del globo. La última tierra que poblaron pues fue nuestro continente, el continente americano, de modo que, si lo entendemos, que dice que hace 15,000 años llegaron las razas del Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, ni siquiera llegaron al continente americano, solamente se quedaron en el viejo continente. Entonces, eso es bien importante entender porque explica por qué en América del Norte no encontramos vestigios tan antiguos como los que hay en Europa o los que hay en Asia. Entonces, nuestra historia como América del Norte como que empieza muchísimo después
a lo que empieza en Europa y lo que empieza en el continente asiático. Cuando vean la historia de México, es importante que se fijen como en esas fechas de qué estaba pasando en América y qué estaba pasando en Europa y en Asia. En América vamos como un poquito más atrasados, pero por esta evolución, o sea, para que llegaran los humanos al continente americano tardaron muchísimo tiempo. Entonces, de hecho, o sea, ni siquiera hubo los primeros homínidos, para que se entiendan. Ok, esta es la pregunta del Paleolítico. De acuerdo a la imagen que están viendo, quiero que ustedes describan las características de cómo era una sociedad, cómo vivían los humanos en el Paleolítico, de acuerdo a esta imagen. O sea, vamos a sacar 3 o 4 características que cuando ustedes les pregunten, oye, ¿qué es el Paleolítico? Ustedes con 4 características puedan describirlo perfecto. Entonces, de acuerdo a esta imagen, ¿qué características pueden dar acerca del estilo de vida de estas personas? Los que tenían que cazar para comer. 1, eran cazadores. Ya, con eso se sacan una palomita y se lo sacan. O sea, sí, son cazadores. ¿Qué más? Que ¿Eran construían el salvajes? lugar. ¿Cómo? Construían el lugar donde vivían. ¿Sí? Que Construían. aprovechaban los recursos naturales para vivir, digamos. Correcto. O los recursos. Tenían este tipo de construcciones como muy rudimentarias. Ok. ¿Qué está pasando aquí en esta parte de la imagen? ¿Qué están haciendo? Todos están trabajando. Están recolectando no sé qué. Para Exacto. comer. Sí. Recolectores. Ruta. Estas 2 palabras que acaban de dar, que son cazadores y que son recolectores, son la clave para entender el Paleolítico. ¿Qué significa? ¿Qué ven aquí? Uy, en esta imagen. Que también sabe innovar, ¿no? Ah, en esa. Los cazadores, recolectores, y les falta una característica mega importante de la gente del Paleolítico. Se la voy a decir. Que te dice que ¿Cómo? Que utilizaban su ropa de los animales o qué, maestra. ¿Eran nómadas? Exacto. Sí utilizaban su ropa de la casa, exacto, era, utilizaban el recurso de lo que hacían, era como su trabajo, vaya. Y lo más importante es que eran nómadas. ¿Qué significa? Que no tenían un sitio establecido. Entonces, por tanto, hablar de arquitectura propiamente durante el Paleolítico es difícil porque ¿de qué se trata la arquitectura? De hacerte un domicilio, de domiciliarte, de establecerte y a partir de que te establezcas vas a crear un objeto arquitectónico, en este caso una vivienda, para que cumpla tus necesidades básicas de seguridad y de abrigo y de que no te enfermes y de que no te coma el león, ¿va? Entonces, cuando ustedes les pregunten cuáles eran las características básicas del Paleolítico, si dicen estas 3, es correcto. ¿Eran cazadores? Sí. ¿Por qué? Porque no tenían un medio para hacer crecer su comida todavía. Entonces, ¿a qué apelaban? A la caza, a la pesca y a la recolección. A partir de lo que ibas encontrando en los frutos de los árboles, pues eso comías. Y eran nómadas, ¿por qué? Porque como no sabían una forma de generar su alimento, pues entonces lo iban buscando. Ok, si en este territorio ya me acabé todos los árboles frutales y ya maté a todos los animales, significa que me tengo que mover a un lugar donde pueda conseguir más alimento. Entonces, con estas 3 podemos entender el Paleolítico de manera perfecta. Cuarta, en cuanto a la vivienda, aprovechaban las cuevas. Había ciertas, ¿cómo se llaman?
ciertos homínidos que sí hacían sus casitas así como muy rudimentarias, pero la mayoría vivían en cuevas. ¿Por qué? Porque era una forma natural que te da ese cobijo. Tú no tienes que crear esta formita para meterte, ya está hecha. Entonces, la gente del Paleolítico solamente aprovechaba lo que había en su entorno. Uno, aprovechaba los árboles, los arbustos, todo lo que le diera. Dos, aprovechaba los animales. Y tres, aprovechaba su entorno natural para cubrirse. Entonces eran como estas personas que aprovechaban las cosas para satisfacer alguna necesidad, pero no creaban algo, no diseñaban algo. Entonces solamente eran como consumidores de lo que había en la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Queda claro como estas características del Paleolítico? Oiga, maestra, pero ellos no eran los que, por ejemplo, se metían en las cuevas y pintaban ahí cosas. Sí, es correcto. Eso nos lleva a el siguiente punto que ahorita les voy a explicar. Preguntota, ¿qué relación tienen estas imágenes? ¿Qué relación tiene la imagen del AutoCAD, que creo que ya lo van a empezar a ver, este programa de modelado, esta grúa para construcción, la computadora, ¿qué relación tiene con esta imagen de lo que usaban ellos? Tienen que, aquí lo que me gusta es que puedan como empezar a hacer relaciones de cosas que tal vez parece que no las tengan, pero en realidad sí las tienen. A ver, piénsenle, ¿qué relación tienen estas dos imágenes? De ser que Que de usar una herramienta para facilitar el trabajo. que, A ver, dime. que las dos son capaces de crear algo nuevo. Las No, dos maestra. aptas para crear lo que nosotros imaginamos y proyectarlo. Exacto. ¿Alguien más? Yo, maestra. Dale. No. Yo digo que son las mismas herramientas, pero con más innovación. Bueno, las de ahora. Qué tonto. Exacto, justo. ¿Por qué es tan importante? Es que estas herramientas tan rudimentarias son como el cambio así enorme en el que pasamos de habitar una cueva, en el de no diseñar nada, en el de comer de los arbolitos que había ahí, buscar mi alimento, a decir, ok, ya no me quiero andar moviendo, necesito hacer algo para no estar buscando cada vez que se me acabe la comida un lugar diferente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Uno, voy a pensarle, ¿no? Entonces, voy a crear una herramienta, voy a diseñar, esta palabra es como todo, el diseño. Voy a diseñar una herramienta que me permita lograr tal o cual objetivo. En este caso, comer. Necesito comer y necesito que mis familiares coman y necesito excedentes de comida. Entonces, a partir de estas herramientas que diseño para crear algo, es como llegamos a la otra etapa bien importante, que es el neolítico. Ay, miren, me andaba brincando. Bueno, para que vean ejemplos del Paleolítico, son estas casitas en terra mata, estas casitas como muy rudimentarias, pero empieza a haber una especie de diseño, en realidad. Desde el Paleolítico, entonces eso a mí me pareció impresionante, porque ni siquiera eran Homo sapiens, eran Australopithecus, Homo erectus y neandertales, que se supone que no están bien desarrollados y estaban creando este tipo de cosas. Entonces, imagínense un cerebro súper bien desarrollado, o como dicen que lo tenemos, seguramente, no lo sé, podemos crear muchísimas cosas más. Y ellos en esto, ¿cuándo fue? No lo veo. Denme un segundo. 380,000 antes de nuestra era. O sea, es una locura de tiempo. Entonces, bueno, aquí vemos un enterramiento, eso luego se los paso. Y llegamos al punto del que hablaba su compañero. Todo esto sucede en el Paleolítico. Ahorita vamos a brincar al Neolítico. Pregunta, ¿cuál es la relación que tienen los stickers con las cuevas de Lascaux? ¿Alguien que me diga? Los dos se usan para comunicarse. Es una forma de expresarnos. Correcto. ¿Qué otra? ¿Quieren dar a entender algo? Exacto.
O sea, nosotros actualmente, es que todo está relacionado, si se dan cuenta, como lo dijeron, de una manera más primitiva, pero como que la emoción humana, la forma de ser y la forma de expresar sigue siendo la misma, en cuanto a todo, en realidad, ¿eh? Entonces, si lo vemos aquí, la forma en la que ellos contaban una historia, que era lo que hacían como en estas pinturas rupestres, era, mira, pues yo hoy salí a cazar y me encontré con 3 bisontes y no sé qué tanto. Me pareció increíble y lo voy a dibujar, ¿no? Era como, voy a contar cierta historia. Cuando ustedes están hablando por WhatsApp con un amigo, ¿qué usan? Se valen mucho de imágenes, stickers, emojis y todo este tipo de cosas para darle una imagen de lo que ustedes están sintiendo o lo que ustedes quieren expresar. Entonces, de algún modo, las cuevas, estas imágenes, son el pre a lo que ahora conocemos como los stickers, algo tan básico. Pero yo lo que quiero que entiendan es que la relación mental entre la gente del Neolítico y nosotros es la misma. Hacemos exactamente lo mismo, solo que de manera diferente, con tecnologías diferentes. Entonces, muy bien, buena respuesta. Aquí les dejé un link, súper padre, bueno, entran y es un recorrido virtual de las cuevas de Lascaux. Y está padrísimo porque pues, te vas metiendo y vas viendo pues, cómo se desarrollan estas pinturitas. Está bueno, si quieren pueden como probarlo. ¿Por qué son tan importantes estas cuevas de Lascaux en Francia? Son como las cuevas donde se han encontrado mayor cantidad de pinturas rupestres. Entonces, si van a Francia, espero que vayan a visitarla. Pueden hacer reservaciones por ahí también. Ok, todo esto es del Paleolítico. Pintura, bueno, ahí vemos, hay muchos lugares donde se han encontrado, pero bueno, ahí lo van a ir viendo. Aquí en Altamira, España, también es muy famosa ese bisonte. Llegamos al Neolítico. Este es el gran cambio. En el Paleolítico quedamos con que no diseñábamos gran cosa y usábamos los recursos. ¿Y qué pasa en el Neolítico? ¿Cuáles son las características, de acuerdo a la imagen que están viendo? ¿Qué es lo que consideran como características de este nuevo periodo? Vamos a tener más conocimiento. Ay, perdón. De que ya construían ellos mismos su vivienda, por ejemplo, digamos que por familia o así. Ajá, ¿y eso qué los vuelve? ¿Cuál es la palabra? ¿Sedentarios? ¿Sedentarios? Correcto. ¿Qué más ven aquí? Bueno, creo que eso es lo importante de ver en esta imagen. Sedentarios. Esta imagen es muy buena. ¿Qué ven aquí? Importantísimo. Aparte de lo que ya dijimos que eran sedentarios. Que ya están haciendo su alimento o procesándolo. Correcto. Comienzan a civilizarse, ¿no? Sí, exacto. O sea, al momento de volverte sedentario, significa que, ok, ya tengo este territorio y puse ciertas casitas, significa que una comunidad, vamos a vivir ahí, espero no de manera pacífica o no tan pacífica, pero esto es lo importante, vamos a comenzar, exacto, pasamos a la agricultura, que la agricultura no es solamente voy a cultivar cositas, es diseño en realidad. ¿Por qué? Porque pasamos de agarrar las frutas de cualquier árbol a, oye, voy a crearlo, voy a diseñar, ¿cómo voy a diseñar este espacio? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué herramientas necesito? ¿Qué plantas necesito para que me den cierto alimento? Eso es el principio del diseño, es el principio de la arquitectura en realidad. ¿Y qué pasaba con el excedente? Me quedó, vamos, de la cosecha, no sé, yo puedo consumir 2 kilos, o 3, o 10, entre toda la comunidad. Pero ¿sabes qué? Que conseguí 20. Entonces, vamos a empezar a guardarlo. Entonces, empiezan a guardarlo en estas vasijas y empiezan a almacenarlo. Cuando tú tienes un excedente de cosas, ¿qué puedes hacer con él? Con ese excedente de lo que tú tengas. Tú tienes, no sé, 10
10 estilógrafos o 10 reglas y no te sirven para nada ya. ¿Qué puedes hacer con ellas? Almacenarlas. Uno, guardarlas como todo un tesoro ahí. ¿Y qué otra cosa? Hacer trueque. Comerciar. Exacto. Entonces, es que todo se va ligando como de manera muy interesante. Exacto. Si yo tengo un excedente de mucha comida, ¿qué puedo hacer? Pues ya la puedo vender. Entonces, ahí empiezan las relaciones comerciales que tan importantes fueron desde este periodo hasta la fecha de hoy. O sea, ayer los puse a comprar por Mercado Libre, es una nueva forma de trueque. Entonces, eso es bien importante porque empieza la agricultura, se volvieron sedentarios y empezaron a crear objetos, a diseñar objetos que facilitaran su vida para tal o cual razón. Entonces, cuando les pregunten características mega importantes del Neolítico, es que se hicieron agricultores, se volvieron sedentarios. Y ya. Y eso nos lleva a entender muchísimas cosas, porque si te haces sedentario, pues tienes que hacer una casa, necesito, me faltó otra cosa, también la ganadería. En vez de matar a los animales, pues mejor los cuido y que me den unos tras otros. Entonces, todo eso es diseño, en realidad. Todo es diseño. Ok, pregunta random otra vez. ¿Qué relación hay entre la cerámica y el inicio de las computadoras y la programación del siglo XX? ¿Ambas almacenan cosas? Ah, mira, puede ser una relación que no había visto. Sí, pero no la había pensado, no era la respuesta que esperaba, pero tiene sentido. Otra cosa, ¿qué hizo la pregunta? Se las vuelvo más rica. ¿Qué ocasionó en el siglo XX la programación y las computadoras? Piénsenle. ¿Alguien? ¿Otra pista? Ok. Ok. Siempre se habla como un antes y un después en el mundo de las computadoras, en el siglo XX. O sea, ¿cuál era la forma? Un cambio de era, ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿Un cambio de era? Sí, exacto, sí, muy bien. Exacto. ¿Por qué es tan importante? El Paleolítico, ya vimos que era como nadie diseña nada, ¿ok? Bueno, sí, algunos, pero muy poco. En el siglo XX, con las computadoras, se habla justo de un cambio de era. Hay un antes y un después a partir del uso de las computadoras. ¿Por qué? Porque todo cambió. La forma en la que nos relacionamos, la forma en que trabajamos, todo cambió. O sea, no es lo mismo la forma en la que estamos viviendo ahorita lo que pasaba en 1930, 1940. O sea, somos dos sociedades totalmente diferentes. A partir de la computadora, que facilitó relaciones económicas, de comunicación, etc. Ya todo lo que sabemos de los beneficios o no tan buenas cosas del uso del Internet. Cambió una era, pero totalmente. Aquí también con el uso de la cerámica parecerá como muy rudimentario, pero a partir de que hicieron estos objetos, porque es tan importante la cerámica, porque les permitía, uno, lo que ya vimos, almacenar cosas, con lo cual les permitía hacer relaciones comerciales. Dos, empezaron a diseñar objetos. Cuando tú empiezas a diseñar un objeto, lo que les decía, puedes empezar a pensar, a diseñar cualquier cosa, ¿no? Entonces, si soy capaz de diseñar una vasijita que me permite tomar agua, que antes no lo hacía, o sea, lo tomaba con las manos y ya está, pero ahora tengo un objeto creado por mí, agarré un material de la tierra, lo moldeé y estoy creando un objeto que me permite cumplir una necesidad, me cambia el mundo. ¿Por qué? Porque a partir de eso puedo empezar a diseñar cualquier cosa. Hablando de arquitectura, hablando de arte, hablando de objetos utilitarios. Jesús Palmares. Entonces, esto fue el cambio total, porque representa el cambio de mentalidad a, necesito algo, ok, lo diseño, ok, lo creo, ok, lo voy a hacer de tal forma que cumpla mi necesidad. Necesito beber agua, necesito cocinar, necesito, qué sé yo.
Entonces, es el gran cambio de era. Por eso dicen que el neolítico, que ha habido dos cambios súper importantes a lo largo de la humanidad. Uno, el neolítico. Dos, las computadoras. Entonces, imagínense, lo ponen como a la par. Entonces, bueno, continuamos. Durante el neolítico, pues construyeron también este tipo de casitas, como muy rudimentarias, pero que pues empezaban a tener ese objetivo de la sedentarismo. Ok. También en el neolítico vamos a ver una cuestión muy importante, que empezaron a hacer ritos religiosos, empiezan a hablar de simbolismos. Entonces, a partir de que ¿han escuchado hablar de la pirámide de Maslow alguna vez? No. De las necesidades del ser humano. Exacto. A ver, ¿nos puedes explicar rápido? Porque ya me cansé de hablar. ¿Cuáles son más o menos las características de la pirámide de Maslow? Ay, no me acuerdo. Eran necesidades básicas, secundarias, y ya no me acuerdo. Exacto. Necesidades fisiológicas. Ajá, exacto. Bueno, es bien, esta pirámide de Maslow habla que como seres humanos necesitamos cumplir ciertas necesidades básicas. Las primeras, las fisiológicas. Necesito comer, necesito ir al baño, necesito dormir, necesito todo lo que tenga que ver con mantenerte vivo, con respirar y que no te mueras, ¿no? Entonces, ¿cómo lo cumplían ellos? Ok, ya sé sobre la agricultura, ya sé sobre la ganadería, ya empecé a construir mis casas, entonces mis necesidades básicas fisiológicas pues ya están cumplidas. Entonces, ¿qué necesito ahora? Entonces, eso sí sirve para dar el brinco en la otra parte de la pirámide, que son como las necesidades emocionales y las necesidades pues espirituales. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A empezar a crear religiones y empezar a crear simbolismos y a empezar a crear cosmovisiones que ya no son una necesidad básica. O sea, si yo tengo hambre, ¿qué diablos voy a andar pensando en lo que hay en el cielo y por qué estoy aquí? O sea, tengo hambre, no puedo estar pensando en otras cosas que no sea comer. Pero cuando ya comí y tengo mucho tiempo libre, porque ya no tengo que andar cazando, pues entonces ahora sí me pongo a observar el cielo, me pongo a observar la naturaleza, me pongo a observar qué sé yo, y empiezo a cuestionarme sobre la existencia de mi mundo y empiezo a crear una cosmovisión. ¿Qué pasa con estas cosmovisiones? Pues que ayudan al ser humano a entenderse como un ser dentro de la Tierra, y lo empiezo a expresar a partir de lo que yo hago, en objetos, en arquitectura, en el arte. Entonces empiezo a tratar de sacar todo eso que traigo acá, que empiezo a ver a partir de la naturaleza, y lo empiezo a expresar. Entonces fue como empiezan las primeras construcciones simbólicas, que no tenían otra función más que alguna cuestión religiosa, mística o de simbolismo, que son las primeras construcciones arquitectónicas en menires. No sé si han visto este tipo de arquitectura. ¿Habían visto esto alguna vez? Sí. Ok, bueno, les explico. Ya en 15 minutos acabamos para que no se haga muy larga. Las primeras de estas construcciones de los menires son estas construcciones que como su nombre, bueno, más bien la traducción, esto está como en turco me parece, que es piedra larga o piedra erguida. Ya les dije un poco para qué funcionaban, pero bueno, si ustedes ven esto en el camino, imagínense como un explorador, como un antropólogo. Si lo ven, ¿qué significado le dan a esto? Como un punto específico para ubicarse. Es correcto. Ah, miren, sí, por eso la relación era, les iba a preguntar, ¿qué relación encuentran entre este símbolo que todo el mundo hemos visto con el menir?
¿Alguien? Sí, O sea pues que- mi compañero. Se trabó. ¿Puedes repetirlo, por favor? Como el centro de la ubicación, como dijo mi compañero, digamos, al igual, el punto de llegada sobre si alguien está marchando en un camino o así. No entendí mucho. Espero que los demás sí. Como que se me dio Bueno, corto. creo que en pocas palabras dijo Dana que era como un punto de ubicación. Ajá, exacto. Ellos, como les decía, empiezan a pensar de forma simbólica. Esto en realidad, para una cuestión fisiológica, pues no me sirve de nada. O sea, no me tapa, no me cubre, no, o sea, ¿cuál es el objetivo para una cuestión fisiológica? Ninguna. Entonces, se tiene muy poca información de para qué servían este tipo de construcciones, los menhires. Pero se cree que tienen una función simbólica, ya sea como de enterramiento a los muertos, o como, ¿cómo se llaman? Para adoración a ciertas deidades, o una cuestión simbólica y mística. Entonces eso nos hace pensar que ya tenían como otro tipo de visión. Arquitectónicamente, ¿por qué es importante? Porque se dice que es las primeras arquitecturas megalíticas. Porque cuando ustedes empiezan a diseñar un espacio, empiezan a hacer arquitectura. Con el solo hecho de intervenir un terreno, a partir de poner un objeto, ya están haciendo arquitectura. ¿Por qué? Porque ya no es el terreno virgen, el terreno como lo encuentran. Yo estoy poniendo un objeto dentro de ese espacio, de modo que ya me crea diferentes tipos de relaciones. Voy a ver si lo puedo explicar rápido por ejemplo, tenemos un espacio en blanco, como ellos lo habían encontrado, sin diseño, sin nada. Si yo le pongo, lo estamos viendo como si fuera desde arriba. Imagínense que ustedes puedan volar y lo ven desde acá. Entonces, tengo un punto en el espacio. ¿Qué puedo hacer? Uno, imagínense que vienen caminando. Uno, lo puedo bordear, ¿no? Dos, lo puedo rodear. Tres, lo puedo ver desde diferentes puntos de vista. Un solo objeto en el espacio me está causando 3 o 4 relaciones. 5, me puede servir como un punto de referencia en el espacio, como un icono, como una marca espacial. Entonces, ese tipo de cuestiones, cuando tú pones una cosa que altere tu entorno físico, estás generando arquitectura, estás generando diseño. Entonces, imagínense, con un solo punto. Ahora ustedes, cuando diseñen más cosas, ustedes no van a usar, no solamente van a usar una columna o un menhir, van a utilizar un montón de cosas. Este tipo de cuestiones habla, es como, ¿cómo explicarlo? Es como un lenguaje. Este punto a mí me dice que lo puedo rodear, lo puedo bordear, lo puedo ver desde diferentes... Síguelo, voy a ver, te sigue de regreso. ¿Cómo? Ok, continúo. Entonces, este es el principio de la arquitectura. Una cuestión tan sencilla como un menhir es el comienzo de todo. Entonces, bueno, encontramos puntos importantes de los menhires, como en Carnac, en Francia, que son esta sucesión de menhires. No se sabe muy bien para qué se utilizaban, pero están ahí y delimitan el espacio. Por ejemplo, en estos de Carnac, era como esta sucesión de menhires que generaban pues un camino. Ese camino, ¿para qué se usaría? No se sabe muy bien, pero podría ser procesiones, no lo sé, pero delimitaba, de modo que ya el hecho de delimitar con puntos genera una cuestión diferente en el espacio, porque yo lo puedo atravesar, yo lo puedo caminar de esta forma, yo puedo ir haciendo zigzag, genera que tu comportamiento ante lo que estás viendo sea diferente, tu respuesta. Entonces, aquí es todo lo que hagas tiene una causa y genera una consecuencia. La arquitectura igual, todo lo que tú pongas tiene una causa, pero genera una consecuencia en la persona que lo va a habitar, en la persona que lo va a vivir, porque genera diferentes relaciones espaciales, vaya.
Quiero estarme explicando, porque es medio complejo esa parte. Entonces, vemos estos alineamientos, son los más famosos, los de Mac en Francia. Vayan a Francia, hay cosas muy interesantes. Ese es el primer punto, ¿no? Los menires. Estas representaciones de arquitectura como una columna en el espacio. Después vienen los dólmenes, que servían para enterrar a las personas, que era como una sucesión de, mira, ya sé poner un menhir, pues pongo 2, pongo 3, y los cubro. De modo que antes me tenía que meter a una cueva a hacer lo que tuviera que hacer. Ahora genero este espacio interno a partir de varios elementos, llamados los dólmenes, y que servían para enterramiento. Entonces vemos cómo va evolucionando. Empieza desde algo tan sencillo como venir y se va evolucionando a pongo 4 y lo tapo. Normalmente estos iban cubiertos de tierra, de modo que se generaba como una cuevita. Entonces voy a diseñar, en vez de vivir en una cueva, diseño mi propia cueva. Y aquí enterraban a los muertos. Entonces vemos la evolución. Aquí vemos otro tipo de dolmen, pero es la misma función. Vean, aquí se siente un poquito como más cueva. Había dólmenes que, por ejemplo, aquí es un dolmen sencillo, ¿no? Pero había una sucesión de dólmenes, por ejemplo, aquí. Tengo un dolmen, primer dolmen. Y dijeron, mira, ¿qué pasa si le pongo una sucesión? Pongo otro aquí y pongo otro aquí. Entonces voy creando como un pasillo. Ya no solo tengo una cuevita chiquita de un dolmen. Entonces voy como poniendo piezas, como si fuera un Lego de dólmenes, y empiezo a generar espacios. Ya no solo es ese espacio chiquito que me generaba un dolmen simple, que pues era el espacio interior, ¿no? Si pongo esa sucesión, pues empiezo a generar este pasillo, esta cámara, y tal vez en vez de enterrar un muerto o 2 que me cabían ahí, ya puedo enterrar a toda la comunidad en esos dólmenes que son de galería cubierta. Se me fue la onda. Que son de galería cubierta, entonces genero pues en este espacio todo un espacio de enterramiento muchísimo más grande de lo que tenía. Entonces vean cómo todo va como evolucionando. Empezamos con el menhir, evolucionamos al dolmen simple y terminamos con estas galerías cubiertas de sucesión de dólmenes que servían para enterrar gente. Y yo supongo que para otro tipo de ritos también. Y todo eso lo cubrían con tierra, de modo que quedaba como una cuevita. Y pues eso está. Aquí vemos otro tipo. Vean la escala, o sea, debió medir esto como unos 6 metros. Es muy alto para la tecnología con la que ellos contaban. De hecho, decían, ¿cómo se hacen este tipo de construcciones? ¿Cómo ustedes cargarían? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo ustedes cargarían este tipo de piedras enormes que vemos aquí? ¿Cómo lo harían? ¿Alguien tiene una idea? Las podrían arrastrar, ¿no? Arrastrar. O ¿cómo se dice? O rodarlas. Exacto. Es correcto. Uno, se cree que la rodaban en árboles, ponían troncos, entonces de modo que fueran como avanzando. Y para meterlos en la tierra, hacían esto. Vean, aquí era como, vamos a ir rodándolas en estos tronquitos entre muchísima gente. Ahí se especula si fue así o no. Entonces hay gente que dice, no, es que es una creación extraterrestre o cuestiones así como bien locas, porque no se imaginan cómo una población con pocas herramientas, que incluso hoy con una grúa es dificilísimo cargar ese peso, como gente que no tenía una grúa podía llevar ese tipo de piedras. Entonces, bueno, se especula que era con troncos, hacían este tipo de orificios en el espacio y pues lo metían. Después, para poner en los eso eran los menhires, ¿no? Aquí ya tenemos un menhir.
Para poner los dólmenes hacían como un montículo, lo giraban y ya lo ponían y al final lo tapaban. Entonces esa es como se cree que se hacía. Pero vean, aquí justo lo que les decía es diseño, es empezar a pensar cómo voy a hacer las cosas. Y eso es lo que ustedes se van a preguntar durante toda la carrera. Lo que ustedes propongan tienen que saber cómo lo vas a construir, cómo lo vas a solucionar y con qué materiales, porque no puedes solo dejarlo en el papel, si no se queda como un bonito plano. Pero la idea es que ustedes sí construyan. Entonces, bueno, tenemos menhires como primera construcción, los dólmenes, todo esto ya es del Neolítico. Y por último, no, mentira, por antepenúltimo, ¿habían visto esta imagen? Seguro sí. Sí. Es como la más famosa de la arquitectura neolítica. Es Stonehenge, que está en Inglaterra. Hay mucha gente que se va ahí a recibir la primavera y no sé qué tanta cosa. Entonces, ¿qué es Stonehenge? Se llama, recuerden, era el menhir, 1. Dolmen, cuando son 2 o 3. La cámara cubierta, cuando es la sucesión. Y el cromlech son varios dólmenes, pero dispuestos en forma circular. Aquí lo vemos en planta. Se va a llamar cromlech. Cuando ustedes vean esta palabra cromlech, significa que es una construcción circular, ¿ok? Siempre, siempre, siempre. Entonces, el cromlech está hecho a partir de la sucesión circular de varios dólmenes. El cromlech más famoso es el de Stonehenge en Inglaterra. Entonces, aquí se dice que tenía una función como de calendario, y pues puede tener sentido, ¿no? O sea, a partir de cómo se proyectan las sombras, tú puedes decir, ah, mira, son las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, no sé cómo medían ellos el tiempo, pero te da ciertos indicadores a partir de la rotación de las sombras. Y también se dice que era como un observatorio, o también se dice que era como una especie de panteón, bueno, donde enterraban a sus muertos. Todos los usos que se le dan a este tipo de cosas son simbólicas, ya no tienen nada que ver con lo fisiológico. Y es lo mismo, o sea, es lo mismo que nosotros hacemos ahora. Esto era como su templo, su iglesia, y no sé, mucha gente que es creyente, pues ahora va a una basílica o a un templo. Es lo mismo, es el mismo principio, pero de diferente forma en que se aplica. Y bueno, para ya no hacerlo más largo, había este tipo de cuestiones también que empiezan a tener un espacio, que son las navetas. ¿Qué quieres? Que servían también para enterramiento. Los talayuts. Y bueno, la parte, hasta aquí lo vamos a dejar hoy para que no se haga tan larguísimo. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? ¿Se entendió? ¿Esta presentación no la va a poner en el portal? Sí, todo eso ya le subí la de ayer y le subí como el video. Entonces, de modo que tengan ustedes ahí toda la información. Y igual esto hoy lo subo a la sesión de hoy, subo el video de la sesión y tienen toda la información ahí. ¿Se entendió todo el tema? ¿Tienen alguna duda? Si les pregunto cuáles son las características del Paleolítico, ¿me los dicen? Se trabó. También que vivían en cuevas y la pintura. ¿Me puedes decir otra vez? Perdón, es que se me fue el internet. El mío, de que eran nómadas, recolectores y cazadores. Ok, va, preguntas así, ya, 5 minutos. Súper, las importantes. ¿Cuál es la arquitectura que se tenía en el Paleolítico? Se trabó. No. No, pues ya. Hola chicos, oigan, lo vamos a dejar hasta aquí hoy. Creo que mi internet ya murió.
Les paso toda la presentación. Oigan, creo que la vamos a dejar hasta aquí hoy porque se está trabando mi internet. Para la cuestión de las tareas, se las dejo en un foro, en la plataforma, y se entregaría para el próximo viernes. Les comento, nada más va a ser dibujar como los elementos arquitectónicos del Paleolítico, que sería pues nada más estas como especie de cabañitas y las cuevas. Y luego en lo arquitectónico... ¿Cómo? ¿Dónde va a poner el folio? Porque yo no, a mí no me aparecen las clases en el portal. ¿No te aparece todavía en el portal? Bueno, de todas maneras lo mando por WhatsApp, para los que todavía no pueden accesar a la plataforma. Por cierto, ¿pusieron su asistencia en la plataforma? No. No, maestra. No, maestra, no. No, mis que la plataforma no sirve. ¿No sirve? Traten de ponerlo porque... A ver, déjenles les tomo screenshot. Nadie se ha salido, ¿verdad? No. Déjenme acuerdo cómo era aquí. ¿Cómo se pone? Denme un segundo, porque... Los que sí puedan ponerlo en la plataforma, pónganlo. Porque eso lo revisan. Entonces, para que vean que sí están cumpliendo. Ok, antes de que se trabe, ¿alguna duda de hoy? ¿Se entendió? ¿Me fui muy rápido o se comprendió más o menos?